mis queridos amigos. Everín, ya está nuestro invitado acá con nosotros, el profesor Ángel Lombardi. Ayer se fue de jonrón porque el profesor Lombardi, yo digo que se arriesga, ¿no? Escribe cosas que son su pensamiento, sus ideas, y yo quería hoy que viniese a hablar con nosotros el profesor Lombardi, porque sus posiciones en estos días han sido muy claras, muy directas, con respecto a la crisis que está viviendo nuestro país, a la crisis que está viviendo nuestra Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Saludos, Juan Carlos. Bueno, aquí acompañándote otra vez. Sí, para nosotros un placer, un placer. Un poco quería pulsar ayer sus opiniones. Usted tuvo un muy buen tuit, muy largo el tuit, lo leímos, y usted plantea pues todo un conjunto de situaciones y un conjunto de hechos que a usted le incomoda, le molesta. Quisiera por favor escuchar sus opiniones sobre cómo anda la cosa por esta comarca llamada Venezuela. Mira, Juan Carlos, bueno, tú me conoces desde muchísimos años, nos conocemos hace muchísimos años, somos amigos, y de alguna manera, no sé, ¿no? Apelo a tu memoria. De alguna manera, mi postura actual, diríamos, es la de siempre. No en el sentido que son las mismas ideas, sino en el sentido que yo tengo más de casi 60 años escribiendo, desde que era estudiante universitario, escribiendo un artículo semanal. Ese Twitter largo es un artículo, o sea, toda la semana sigo escribiendo el artículo, utilizo en este caso la plataforma Twitter X, y después se reproduce en varios periódicos. Entonces, toda la vida he tratado de mirar la realidad nacional e internacional, pero básicamente la nacional desde un punto de vista, sea personal, crítico, en el buen sentido intelectual de la palabra. O sea, no es una crítica de oponerme por oponerme o por disentir, sino simplemente el derecho humano fundamental que tenemos de libertad de pensamiento. Y lógicamente libertad de pensamiento y de expresión, porque libertad de pensamiento sin libertad de expresión no tiene sentido. O sea, porque en ese caso tendríamos que recurrir a Séneca, que él decía, realmente soy libre cuando estoy preso, porque ya a partir de allí puedo pensar lo que yo quiero y nadie ya puede hacerme más nada, ¿no? Entonces, bueno, he sido muy celoso de mi libertad, de mi dignidad, o sea, mi dignidad como persona, que se la respeta a todos los demás, y lógicamente el derecho que tengo a reflexionar de buena fe, con el derecho a equivocarme, a emitir opinión sobre asuntos de interés más que personal, además de lo personal, colectivos. Y básicamente, como tú sabes, nuestra opinión va dirigida a la situación política, porque porque economista no soy, el experto petrolero no soy, entonces lógico, uno trata de opinar sobre aquello que más o menos se cree competente, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, yo no voy a renunciar bajo ninguna circunstancia a mi condición democrática. O sea, yo creo que la mejor época que ha tenido este país ha sido, o sea, la independencia, porque fundamos la República. Pero la mejor época es la época del proyecto democrático, que a mi juicio empieza ya en el término político, ¿no? En el 36, con la tímida apertura de López Contreras, el Plan de Febrero, Medina Angarita, que fue un periodo de convivencia por la Segunda Guerra Mundial entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista, y después el gran proyecto del 58, que nos lleva a 40 años realmente en donde esta sociedad ha logrado los mejores logros que hemos logrado. Ha sido en ese periodo, en todo sentido, ¿no? Y fundamentalmente en términos de libertad, de pensamiento, etcétera, porque fue una democracia defectuosa, pero una democracia que estableció, o sea, los principios básicos
y permitieron los principios básicos. Entonces, realmente yo no soy opositor, y permíteme terminar, yo no soy opositor por ser opositor. O sea, yo soy amigo de muchos chavistas o que han dejado de serlo. Entonces, yo respeto mucho las ideas políticas. De hecho, mi planteamiento básico es que si el chavismo quiere tener futuro político, tiene que aceptar la derrota del 28 de julio y crearse una expectativa de participación política democrática. Muy bien, profesor. Y puede llenar su espacio, ¿no? Permítame que tenemos que ir a identificar y al retorno le metemos duro al artículo, al articulazo este que escribió ayer en su cuenta X. Vamos a identificar, regresamos en un momento con todos ustedes. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Yo estoy tratando de normalizar todo esto acá. Profesor, usted ahora no tengo el artículo acá a mano, pero lo que tengo de memoria en los primeros párrafos tiene que ver con que usted nos habla de que el proyecto del MBR 200, que luego se convirtió en Quinta República y luego se derivó en Partido Socialista Unido de Venezuela, no era democrático por el origen de los hechos. O sea, entiendo que lo que sucedió a partir del 1992 y luego con el triunfo de Chávez en el 98 puso fin a la República Civil porque el movimiento que tomó el poder por vía democrática no era democrático. Bueno, es que eso es una evidencia comprobada en los hechos, ¿no? O sea, hoy en día está bastante conocido la situación de conspiración que se inició, bueno, la penetración ideológica de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de la información que yo pueda tener, empezó en 1957, en plena dictadura de Pérez Jiménez, cuando el Partido Comunista de Venezuela, ilegalizado, en una reunión clandestina de su comité político ejecutivo, Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov y Douglas Bravo, decidieron como línea política infiltrar las Fuerzas Armadas. De ahí sale el carupanazo y el porteñazo. O sea, lograron un relativo éxito en penetrar sectores básicamente de la Marina o vinculado a esta fuerza. Ya después está testimoniado por el propio Hugo Chávez y muchísima gente, y se ha hecho investigación al respecto. Ya en los años 80, 83 se constituye, diríamos, una logia militar conspirativa, el árbol de las tres raíces, etcétera. Entonces, bueno, claramente hay un proceso de conspiración. Y en el 92, los dos intentos de febrero y noviembre, ¿no? Ahora, ahí intervinieron factores coyunturales importantes, básicamente personalizados en Luis Miqueleni y José Vicente Rangel, que se dieron cuenta que la conspiración fracasada no tenía posibilidades si no asumía la vía electoral, la vía democrática. Y bueno, es cuando se convierte entonces un golpe fallido en un éxito político de Chávez, etcétera. Eso está estudiado. Chávez fue un presidente legal y legítimo porque él ganó sus elecciones, tenía apoyo popular, pero nadie puede negar el estilo autoritario del presidente Chávez, quizá por su propia formación militar o no sé, por su psicología. Ahora, el problema es que en la medida que el país fue cayendo en una hecatombe económica, social, etcétera, entonces viene este periodo del 13 en adelante con el señor Maduro, en donde encuentra un país ya ha despilfarrado sus recursos, ya en caída libre, pero ya la crisis estalla en todas sus posibilidades negativas. Entonces, bueno, le ha tocado, en ese sentido hay que tener cierta comprensión de él, le ha tocado un periodo sumamente difícil, pero para ello políticamente bien aprovechado. Y ahora tenemos esta situación de coyuntura en donde un país decidió por la vía pacífica, electoral y democrática cambiar de gobierno, pero sin ánimo de persecución a nadie, sino de apertura política. Bueno, y estamos en este impasse que ojalá se resuelva de manera razonable y en función de los mayores intereses del país. Sí, esta mañana escuchaba a una ex militante del madurismo
pero militante del chavismo, María Pueblo se hace llamar ella, pero dando toda una serie de argumentos jurídicos constitucionales e incluso con la propia ley de los procesos electorales, donde ella cree que lo que hay que sencillamente es rescatar las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral para resolver el impasse y que el que ganó la elección, que le sea reconocido su triunfo, pero a través del acto administrativo que tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral, que es sencillamente leer la voluntad popular. El Consejo Nacional Electoral no escoge presidente. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede escoger presidente. La sala constitucional del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia no escoge presidente. Quien escoge presidente en Venezuela es el pueblo. Entonces habría que responderle a ese pueblo que votó para que tenga tranquilidad y confianza en el sistema. Doctor. Mira, tanto tú como yo y todos los venezolanos hemos leído todos los argumentos jurídicos constitucionales de gente competente en la materia y coincide totalmente con lo que tú estás diciendo, citando a esta persona. O sea, la autoridad electoral es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró un ganador, pero no ha logrado mostrarle a la gente y al mundo, o sea, que dónde está el fundamento de esa victoria declarada por el presidente del CNE. Eso es todo. Y por eso le estamos reclamando y el mundo le está reclamando y dice, bueno, si ganó, como ustedes dicen, muestren las actas y contemos los votos y vamos caja por caja y busquemos, eso sí, o sea, una auditoría confiable, imparcial. Eso es todo. O sea, quien está enredando realmente la situación en términos jurídicos políticos es el propio gobierno, el propio régimen que quiere imponer una verdad que no es verdad. Entonces, se está pidiendo simplemente, o sea, transparencia, que es la norma básica de confianza del contrato social, del contrato constitucional, sobre la soberanía popular como absoluto, fuente originaria del poder. Eso no está en discusión. Eso tiene 300 años aceptado, porque hasta en otras dictaduras, en otros países, inclusive se mantiene la ficción de la elección para mantener, o sea, la ficción de la soberanía popular, como el caso cubano, donde hay un solo partido con una sola lista, pero ellos hacen elecciones para tratar de legitimar. Pero aquí en Venezuela hay diversos partidos, se les permitió participar en condiciones desfavorables, pero a pesar de eso la población eligió un candidato. Bueno, eso es lo que hay que respetar. Y el órgano competente, como tú dices, el CNE. El resto ya es manipulación para enredar las cosas porque no se quiere resolver por las buenas, por vía democrática y en paz, un problema que, repito, debería ser resuelto respetando la soberanía popular. En el final del artículo, usted dice, tomando las palabras del Papa, que el Papa dice que ninguna dictadura termina bien, ninguna dictadura acaba bien, y la historia así lo corrobora. Lo que pasa es que los que acaban peor son los pueblos en el interín, ¿no? Luego usted dice, el régimen debe entender que ningún gobierno tiene futuro, no importa cuánto dure, si la sociedad está convencida que con ese gobierno tampoco ella tiene futuro. Y si el venezolano de hoy, y en particular la generación joven, sabe que en su país no tiene futuro, igual adultos y adultos mayores. De allí que emigrar sigue siendo una expectativa real, dolorosa e ingrata expectativa, porque conta que muchos que emigraron no querían hacerlo, pero la necesidad y el futuro de los hijos o la familia los obligaba. Una sociedad, un país, por mucho aguante que tenga, hay algo que ninguna persona está dispuesto a renunciar a ello, la expectativa y la oportunidad de un futuro mejor. Podemos perder 4 millones de venezolanos en esta tanda que está en este momento recorriéndose. Después del 28, el 29, la represión y la violencia, hasta el 10 de enero pudiéramos tener una pérdida de 4 millones de venezolanos, que es un bono demasiado importante. Bien sabe usted que los primeros que se van son los jóvenes y ahí está, digamos, la lógica sustitución de la gente que por edad deja de trabajar, por la gente que por edad pasa a esa etapa de la vida que la llamamos la tercera edad. Entonces, este es un país que va a ser un poco, digamos,
difícil de sostener a punta de viejos si se siguen yendo los jóvenes. Lo escucho, doctor. Sí, claro. Mira, Juan Carlos, las noticias de estos días, tanto de fuentes nacionales como internacionales, ya habla de un flujo migratorio reanudado en términos masivos por la frontera colombiana y la frontera brasileña. El alcalde de Maicao hablaba recientemente de que se ha triplicado en el último mes el flujo de migrantes venezolanos viniendo de la frontera venezolana. En la frontera brasileña ya se habla también de varios miles. Y las imágenes que están circulando en la frontera pues demuestran las colas, etcétera. El desafío del Darién y Centroamérica y Estados Unidos también sigue potenciado. Entonces eso no se puede esconder, porque realmente el artículo lo motivó una reflexión sobre el futuro. Tú no solamente al joven, pero particularmente al joven, ¿no? Tú le dices que él no tiene futuro, te estás negando su vida. Cuando tú a un país le mandas un mensaje de que sus jóvenes y su gente adulta y la familia no tiene futuro porque aquí no hay empleo, no hay sistema educativo, no hay sistema de salud. Evidentemente que estamos apostando al estancamiento de un país, de una sociedad, un estancamiento que ya lleva décadas aquí en Venezuela. Eso sería continuar y profundizar la crisis. Entonces, claro, el poder como un simple acto de poder, de pronto ellos pudieran estar apostando a la represión y a los precios del petróleo y a la producción petrolera y tratar de crear un diseño de no importa que el país se hunda, pero siempre va a haber un grupo que se beneficia y nosotros del poder nos sostenemos por el poder y quizá los precios petroleros. Pero ese esquema no les va a funcionar. No le va a funcionar porque todo el país ya está claro y votó en contra de eso. Profesor, la solución a estos conflictos, ¿cómo podemos, en su experiencia, sobre todo como historiador que ha visto la historia de otras naciones, cómo podemos nosotros resolver este asunto, esta diatriba nacional, sin que esto signifique ni una sangría, pero tampoco signifique que una sociedad toda tenga que ceder ante un grupo que es minoría y que de pronto se quiere convertir en una minoría que manda? Eso no existe en las democracias. ¿Cómo hacer? Mira, la solución es lo que está diciendo, democracia. Es decir, respetar las reglas. O sea, tú no puedes concebir ningún deporte sin reglas. Igual, la política, la convivencia social, el funcionamiento de una sociedad no puede existir sin normas, pero no las normas del poder, sino las normas del pacto social, cuya expresión orgánica más importante y superior es la Constitución Nacional. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique la Constitución. Fíjate, el CNE, sí, los abogados han demostrado cómo ha faltado a su responsabilidad constitucional y legal, porque no ha cubierto, no ha cumplido con los lapsos establecidos para publicar lo que debe publicar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, insistir en la necesidad de la convivencia en paz, el respeto plural, pero sobre un pacto social constitucional que nos exige una conducta determinada. Ahora, si alguno de los actores o algunos actores no aceptan esta regla del juego, bueno, estamos mal y los pronósticos siempre son negativos, ¿no? Claro, porque pueden venir otras rutas o la peor, la ruta cubana, que sería un pueblo sometido por casi 70 años a la arbitrariedad de un pequeño grupo, ¿no? Porque pueden suceder las cosas. Hay gente que dice que en Venezuela eso no va a ocurrir. Yo quiero pensar que por ser la mina de petróleo más grande del planeta, va a ser difícil que el mundo industrial acepte que esa mina de petróleo se convierta en algo como Cuba. Pero uno termina pensando que si conviven con Arabia Saudita, también pudieran convivir con algo parecido a Arabia Saudita. Bueno, mira, lamentablemente, Juan Carlos, es un ejercicio de realismo político que a mí no me gusta a veces decir estas cosas porque puede desalentar a mucha gente en sentido negativo,
pero ese es un modelo perfectamente posible, a mi juicio inviable en Venezuela, pero posible, dadas las experiencias. Como te decía, si el esquema es reprimir toda disidencia, toda oposición, todo pensamiento crítico, las leyes acomodarla al interés del poder y aumentar la producción petrolera en complicidad con el mundo que está buscando y necesitando petróleo, bueno, estaría un esquema bastante perverso, a mi juicio bastante perjudicial, pero pudiera suceder. Pero yo racionalmente me quiero convencer que realmente eso no es posible ni es viable, porque la población venezolana, a diferencia de la cubana, no es que nosotros seamos mejores o diferentes, sino que en Venezuela, afortunadamente, en estos 25 años, no ha desaparecido el pensamiento crítico, opositor, y la gente, a pesar de que a veces está en silencio y parece aguantar demasiado y parece solamente querer irse, pero al darle la oportunidad, no olvidemos que casi el 70% del 28 de julio votó en contra de que este gobierno continuara. Bueno, sí, yo creo que ahí hay una fuerza social y política que hay que respetar y tomar en cuenta, y esa es mi esperanza y esa es mi confianza. Sí, hoy leía algo, una palabra que yo no conocía, que era incilio. Alguien la utilizó. El incilio es el exilio interno. El hecho de que usted vea las calles llenas de personas llevando la vida, es obvio, la gente tiene que llevar la vida, tiene que trabajar, llevar los hijos a la escuela. En medio de lo que esté pasando dentro del país políticamente, la gente tiene que vivir su día a día. Pero ese exilio, como usted dice, mantiene encendida la llama de lo que la gente desea, que es eso que usted llama futuro. Mira, si esta distopía, esta antiutopía se desarrolla, bueno, tenemos que ver un país de 30 millones de habitantes reducido a 10 milloncitos, la mayoría de la tercera edad, y un grupo de enchufados o de privilegiados del sistema, pues, que siempre los hay. Y el que se pueda ir, se va a ir, y el resto dice, bueno, yo aguanto en mi cotidianidad, porque no me queda más remedio, pero entonces veremos un país envejecido, sin perspectiva de futuro, y perdiendo más años de lo que ya hemos perdido, ¿no? En la cita con la historia. Entonces, todavía no hemos entrado al siglo XXI, bueno, se retrasaría todavía más ese ingreso al siglo XXI. Pero esta distopía, que a veces en estado depresivo pudiéramos pensar que es posible y que en términos realísticos no se puede negar absolutamente, yo la quiero revertir en un sentido de esperanza, porque hay una mayoría absoluta de venezolanos afuera y adentro que pensamos que ese destino no lo queremos. Bueno, eso es una fuerza social, moral y política que yo creo que en algún momento tiene que funcionar, y yo espero que funcione lo más pronto. Bueno, continuamos, mi querido amigo. Bueno, está con nosotros todavía el profesor Lombardi, y yo aplico aquel viejo adagio que dice, no es mi culpa, no es el perro. Doctor, ¿usted me escucha? Active su audio, ahora por favor. Ahora está bien. Mire, le voy a leer algo que me dice alguien que es chavista, se hace llamar Mensajero de la Paz, y dice que vive en Estados Unidos. Y lo que voy a leer me luce, bueno, usted lo va a analizar. Él dice, nos educaron en un falso concepto de división de poderes como democracia. Y la verdadera democracia es un gobierno de trabajadores, es un Estado obrero, para los obreros, por los obreros. ¿Qué opina usted de esta? Bueno, esa idea es precisamente la de Lenin en 1917. Es el proyecto bolchevique comunista, en donde en la Unión Soviética ni en ningún país que yo conozca existe una sociedad de obreros, gobierno de obreros, ¿no? Eso es una retórica que la historia ha demostrado absolutamente falsa, ¿no? Así que ahí hay un anacronismo de un siglo por lo menos en esa idea. Volviéndola al otro planteamiento, mira, María Corina no hay que exigirle más de lo que está haciendo. La pobre mujer yo creo que ha dado cuerpo y alma, porque si las circunstancias dependieran de ella, las cosas serían diferentes, pero ella no es Superman, no es Dios.
de una persona que está en una circunstancia y está haciendo su papel, pero también hay el papel que nos toca hacer a todos los demás, cualquier sea nuestra situación personal o política, ¿no? Siempre y cuando creamos en los mismos valores y principios democráticos. Y comparar a Guaidó con Edmundo González es una perversión política, porque Guaidó se autoproclamó con un pequeño grupo político de partido de apoyo, mientras que este señor ha sido electo, claro, elegido por 7 y pico millones de venezolanos. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Así que aquí quien habló fue la soberanía popular, que de acuerdo a la teoría política de los últimos 3 siglos, es de donde emana todo poder. Ya no es Dios quien nombra a los reyes, ni a los presidentes, es el pueblo, pero el pueblo que expresa su voluntad a través de procesos electorales legales, legítimos y que tienen que ser reconocidos por cualquier otra autoridad. Así de sencillo, ¿no? Ahora, yo en este momento, digamos, hay una parte de esta distopía que usted hablaba hace unos momentos, que estamos viendo cómo el país está en una crisis política, 2.000 presos, algo así como 24 muertos por lo menos, 200 heridos, políticos presos en las cárceles de inteligencia y de contrainteligencia militar. Y hay un sector político de la oposición que está llevando sus funciones normalmente. O sea, el país es un país extraño. O sea, usted ve, por ejemplo, meten preso a fulano de tal y el alcalde fulano de tal asfalta la calle X. Y es un alcalde opositor o un gobernador opositor. Entonces hay una anormalidad en un lado y hay una normalidad en otro lado. ¿Cómo interpreta usted eso, mi querido profesor? Y yo no estoy cuestionando lo que está pasando, pero creo que es raro, es como extraño. Mira, no, yo no lo veo extraño. Yo creo que es una normalidad, perdón, es una normalidad entre comillas que al propio gobierno le interesa. O sea, el régimen sabe que en este momento pues hay toda una mirada mundial sobre sus abusos y bueno, todas las cosas que se han dicho y se denuncian, ¿no? Entonces ellos necesitan también una parte del país de alguna manera colaborando con la normalidad entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te permiten este programa y a mí me permiten, o sea, ser invitado y de aquí no salimos presos y dice, bueno, se dan cuenta que hay libertad de expresión. O sea, entonces tiene esa explicación, ¿no? Forma parte de una racionalidad, si tú quieres, perversa, pero que el régimen necesita también, o sea, cierta legitimidad, diríamos, de publicidad o propaganda positiva, ¿no? Bueno, eso explica. Y por otro lado, también tú sabes muy bien que hay muchísima gente en el sector empresarial, en el sector político, en la sociedad, que, bueno, por temor o por un proyecto o visión diferente del país, o sea, sin querer o queriendo, se vuelven colaboracionistas. Entonces, bueno, hay de todo, pues. Entonces, bueno, yo no quiero enjuiciar conductas particulares, pero en términos sociológicos esto es perfectamente explicable un poco en los términos que hemos dicho. Claro, eso sí se entiende perfectamente. Creo que la exigencia de la sociedad, más allá de estar esperando, esto lo voy a decir yo y usted me va a decir, tienes razón o yo no estoy de acuerdo contigo, en vez de estar esperando a un Black Brother, a un tipo por allá que viene diciendo que ya viene el cambio, esperando estas cosas que yo no sé cómo son aplicables. A mí me parece que es absolutamente inaplicable en Venezuela. Cómo avanzar en la construcción de una elaboración que convenza a un sector de aquel lado de que hay que sentarse a negociar. En estos días le leía yo al doctor José Guerra, yo no sé si usted estará de acuerdo o no, pero José Guerra dijo que es un militante de Primero Justicia, muy talentoso cuando
cuando el presidente de Colombia ofreció, vamos a proponer repetir elecciones, José Guerra dijo, yo le arranco la mano inmediatamente, repito las elecciones, lo vuelvo a derrotar, pero destrabo el juego, porque el problema es que el juego se trabó completamente. Mira, has dicho varias cosas que si me permite comentarlas. O sea, volver a plantearse elecciones en el marco, en el abanico de posibilidades, no tendría también por qué descartarse, es una posibilidad. Pero la gran pregunta es, ¿con qué CNE? ¿Quién las va a organizar? ¿Quién va a garantizar la imparcialidad? Sí, tendría que ser una negociación, ¿no? Por eso, o sea que el problema no son otro proceso electoral, es que si tú no planteas quién lo va a realizar y cuáles son las garantías para que nadie quede inhabilitado y no haya ventajismo electoral, bueno, entonces no es un problema de una solución vista en términos abstractos, sino en concreto cómo la viabiliza, que eso son las negociaciones. El otro problema sería, por ejemplo, que en esto también hay que estar claro, lo que tú comentabas. O sea, es una ilusión seguir pensando esa tontería de las invasiones, de los supermanes que vienen de afuera a salvar el país. Eso hay que rechazarlo categóricamente. Primero porque no es conveniente para el país que nuestras soluciones vengan de afuera, sino que además los protagonistas tenemos que ser nosotros mismos de nuestros problemas y sus soluciones, sino que además eso es irreal. Y por otro lado, también hay que estar claro que no se ha tenido bastante éxito en los últimos 2 años en construir una opinión pública y una fuerza electoral democrática ya manifestada, ya contada. Bueno, en eso hay que afincarse, porque esa es nuestra única posibilidad democrática de que el régimen entienda que lo más conveniente para ellos y para el país es una negociación. La negociación en política forma parte de la esencia de la política. Ahora, la negociación hay que ir no con rencor, no hay que ir con odio, no hay que ir con afán de revancha, no hay que ir con un lenguaje agresivo, hay que negociar equilibrios en donde muchas cosas quizás no nos van a gustar, pero hay que aceptarla por el principio de realidad. Los chilenos tuvieron que quedarse a Pinochet 10 años como comandante del ejército y todavía hoy siguen con la constitución de Pinochet porque no han logrado acuerdos para cambiarla. Pero Chile ganó, pero Chile ganó claro. Un proyecto democrático. Bueno, eso es lo que hay que ver, porque lo perfecto conspira contra lo bueno. O sea, lo perfecto solamente existe en la mente de las personas. Lo bueno, lo real, es lo imperfecto, pero que puede ser perfectible. Y nosotros lo que necesitamos es una negociación, o sea, no perfecta, sino perfectible, para que la democracia vuelva a prevalecer en Venezuela. Así es mejor tragar algunos sapos, pero que vuelva la democracia. Pero recuerdo que hace un tiempo atrás, en el mismo programa, en el Canal 11, entrevisté a un joven titiritero que fue director de cultura de Omar Prieto Fernández, olvido el nombre de él, y yo le pregunté, estaba de moda la frase, o dialogamos o nos matamos, y yo le pregunté a él, o dialogamos o nos matamos, y él me respondió, nos matamos, prefiero matarme con ustedes que dialogar con ustedes. Hay de ese tipo de personas todavía en ese mundo que prefieren... Lamentablemente, Juan Carlos, en los dos lados. Si hablamos de dos lados, ¿no? O sea, el gobierno como régimen y la oposición. En el gobierno ellos están divididos, hay diversos sectores, hay diversas opiniones, pero la mayoría de ellos, estoy convencido, no dan el paso para el diálogo sin ciertas garantías que hay que otorgar. Y en la oposición hay gente, yo creo que mucha gente razonable que está de acuerdo en una negociación de respeto. Pero lamentablemente en los dos lados hay grupos muy pequeños, muy minúsculos, que en algún momento pueden tener mucha influencia o hacer mucho daño
en donde aparentemente en el gobierno está prevaleciendo un sector de radicalismo extremo, y en otros sectores, vamos a llamarlo no del gobierno, también. Entonces el problema es decirle claro a los radicales de que, señores, la solución violenta solo le conviene a los violentos, a los que venden armas, a los que trafican con las armas, a los que no respetan las leyes. Pero una persona medianamente civilizada, medianamente democrática, no puede pensar sino en términos de negociación, y de alguna manera la palabra puede sonar fea en algunos oídos, de conciliación, porque lógicamente lo otro es decir, bueno, o ganas tú o gano yo, pero ya es guerra abierta. Recuerda que las guerras se desgastan y al final terminan negociando. Ya en Gaza todo el mundo está pidiendo una negociación, después de tantos miles de muertos, y en Ucrania igual, y en Ucrania igual. Entonces no vamos nosotros a tratar de facilitar una negociación de equilibrio en un país que afortunadamente todavía no ha entrado en guerra civil abierta, porque la gente juega con las palabras, o sea, baño de sangre, guerra civil, eso es terrible. Inclusive decirlo ya es inconveniente, porque el lenguaje a veces despierta demonios. Así que yo apuesto a la convivencia, el respeto, la reconciliación nacional, la democracia y ojalá una negociación inteligente en términos prácticos, pero en donde el objetivo sea la soberanía popular prevalece por encima de cualquier otro interés, y en donde la democracia recuperada nos permite otra vez aspirar a la prosperidad de los venezolanos. Profesor, muchísimas gracias. Ahora sí lo despido. Que Dios me lo bendiga. A la hija que está ahí ayudándolo, y espero tomarnos un café en algún momento. Dios me lo bendiga. Hasta luego. A la orden. Hasta luego. Gracias, profesor. Evelyn.